¿Y si te dijera que estos simples macarrones pueden convertirse en una flor rellena de salmón fresco con una salsa de vermut blanco y caviar de salmón ahumado? Y lo mejor, puedes hacerlo tú en casa. Hoy vamos a preparar una receta elegante y sofisticada, pero sorprendentemente fácil, la flor de macarrones XL rellenos. Vamos a empezar por las cebollas. Una vez peladas y limpias, las cortamos en juliana. Las colocamos en un cazo y les ponemos de aceite, un poco de mantequilla y un poco de sal. A esta cebolla se le llama cebolla caída, veréis por qué. Porque de enseguida que la pones a cocer, se ablanda y se reduce a mitad de volumen. Ahora le añadimos un poco de vino blanco para hacer una reducción. Unos segundos. Una vez reducido un poco el vino blanco, le añadimos la nata. Lo trabajamos bien, lo tapamos, lo dejamos un par de minutos más y pasamos la cebolla por un colador, reservando por separado cebolla y salsa. En una olla con agua hirviendo y sal, exprimimos un poco de zumo limón. Tiramos los champiñones dentro, lo tapamos, lo dejamos hervir un par de minutos y lo retiramos que enfríen a temperatura ambiente. Colocamos en un plato resistente al horno una capa de mantequilla. Por encima colocamos el lomo salmón, no le añadimos sal, le añadimos un poco de pimienta blanca y un poco de jengibre. Agregamos por encima del lomo las pieles de limón y el tomillo limonero y mojamos todo con vermut blanco dulce. Lo vamos a tapar con una hoja de aluminio que quede lo más cerrada posible y lo introducimos en el horno precalentado 180 grados 5 minutos. Transcurrido este tiempo lo retiramos de encima del lomo las pieles y el tomillo y vamos a mezclar los jugos que teníamos de la cebolla con los jugos que nos ha dejado de la cocción de salmón. Esto será la base. Troceamos en un par de trozos el salmón cocido, sacándole la piel. Vamos a triturar por separado el salmón, los champiñones y las cebollas. No tiene que quedar demasiado fino, se tiene que encontrar. No tiene que ser una pasta, un relleno. El relleno debe encontrarse, no tiene que ser un paté. Mezclamos champiñones, cebolla y salmón. Lo rectificamos de sal, ahora es el momento. Si queréis echarle un poco más de pimienta, se lo echáis a gusto. Yo lo perfumo también con un poco de nuez moscada. Movemos bien y lo colocamos en una manga desechable para luego, a la hora de rellenar, poder trabajar mejor. Si estás disfrutando el vídeo, no olvides dejarnos un like y suscribirte. Ese pequeño gesto tuyo nos ayuda muchísimo. Mil gracias. Vamos a abrir los rigatonis. Agua abundante, con un poco de sal, le echamos los rigatonis y los servimos 2 minutos menos de lo que indica el fabricante. Los escurrimos, los dejamos templar y los pasamos a un bol. Ahora le añadimos una cucharada de crema de leche. Esto nos hará de unión y nos dará algo más de hidratación. En un caso he puesto la mezcla que teníamos de la crema de las cebollas y el jugo de cocción del salmón. Lo dejamos reducir un poco y le añadimos unas gotas de zumo de limón. Cuando lo tenemos a textura, que veis que queda como una natilla, le añadimos el caviar ahumado de salmón, lo reservamos tapado fuera del fuego. Vamos con la primera opción, la flor, la del menú degustación. Ponemos verticalmente dentro un molde, apretando bien los macarrones, los rigatoni, los que quepan, pero apretar bien. Ahora los rellenamos, el relleno que teníamos en la manga, y lo que vamos a hacer es colocarlos en la nevera 10 minutos para que se enfríen bien y se compacten. Una vez compactados, los volveremos a sacar. Mientras, troquelamos un disco del mismo tamaño que el molde de los macarrones de queso, en este caso cheddar. Utilizar el queso que queráis. Y cortamos una tira de alga nori. Ahora veréis por qué la uso. Sacamos los macarrones, veis, ya están pegaditos, por decirlo de alguna manera, y los envolveremos con la tira de alga nori porque al calentarlos unos segundos al micro no se nos deshagan. La alga nori le he pintado las puntas para que se peguen con un poco de agua y lo colocamos encima de un papel, le colocamos el disco y lo introducimos dentro del horno. Y lo dejamos gratinar, que se dore el queso, no tiene que quedar absolutamente quemado porque si no luego se nos queda seca la pasta. ¿Veis? Fundido. Se acaba un poco dorado, lo ponemos en el plato y lo acompañamos con la salsa que teníamos hecha y hemos mantenido caliente. Este es un plato que no lo hacíamos con este relleno en el restaurante, pero era un plato que hacíamos en un menú de degustación, que estos rigatoni, estos macarrones, estaban rellenos de alcachofas,
foie gras y trufa, con distintas salsas, pero el concepto es el mismo. Vamos con la segunda opción, la pirámide de rigatoni, de macarrones. Más fácil y más abundante. Rellenamos los macarrones, tal como lo hemos hecho en el anterior. Los colocamos encima de un plato con un papel de cocina y hacemos una base. Y empezamos por 5, luego encima 4, luego 3, luego 2 y luego 1. En total hay 15. Ahora es el momento de colocarlos en el micro. Media potencia, unos cuantos segundos, que estén calientes. Mientras cortamos 2 tiras de queso cheddar, a razón del grosor de los macarrones. A los macarrones, una vez fuera al micro, les colocamos una tira de alga y por encima, para que se nos pegue, el queso cheddar. Lo introducimos en el horno, a gratinar. Cuando está doradita el queso, se ha fundido un poco, los disponemos encima del plato y ahora lo que vamos a hacer es colocarle aquella salsa que teníamos hecha en caliente alrededor. Los podemos decorar con unas hierbas igual y están a punto de servir. Espero que os haya gustado la receta. Si queréis cambiar los rellenos, poderlos cambiar. Lo que es bueno aquí es el concepto del plato. Muchas gracias.